los estoy dejando solitos. No importa que hoy no fallemos, no importa que hoy fallemos, no importa. Pero lo importante es que vamos practicando. Pero concentrémonos aquí. Quiero concentrarme en la enseñanza que voy a dar en el día de hoy, hermanos. Me alegra que haya un buen grupo. Me alegra que esté gente nueva, que hayan personas nuevas aquí que siempre dicen, el pastor siempre lo escucho, lo escuchamos y habla siempre lo mismo. Pero cuando llega alguien nuevo, pues uno dice, bueno, va a decir que el pastor predica muy bonito porque es algo nuevo. Pero yo siempre trato de decir algo que ustedes no saben. Por eso algunos se aburren conmigo, porque dicen, no, es que queremos que nos diga lo que ya sabemos. Pues para eso díganselo ustedes mismos. Vamos a hacer cosas que tal vez no sabemos lo que dice la palabra. Y yo los invito, hermanos, para que aquí hay un secreto maravilloso para entender que en la palabra es clara, pero los enredados somos nosotros. Recuerde que siempre nos dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús y que solamente existe el nombre de Jesús y que la Trinidad no hay por ningún lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, siempre nos meten en eso. Pues hoy nos va a aclarar la palabra por ella misma que sí existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que es cierto que hay que bautizar en el nombre de Jesús, predicar en el nombre de Jesús y sanar en el nombre de Jesús. Porque ¿quién es el Señor de señores y Rey de reyes? Amén, ¿ve? O sea, yo lo que les quiero decir a ustedes que están aquí, pues ustedes ya saben, pues estamos en la verdad. Pero le quiero mandar este mensaje a los hermanos que algunos todavía no entienden. Y dicen, no, es que no existe la Trinidad, no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la palabra dice en el nombre de Jesús. Voy a aclararles ese pasaje que está en Lucas 24:45. Dice así la palabra. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, el 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Porque es que hay que predicar a Cristo crucificado, a Cristo que murió en la cruz. Porque hay que predicar que Cristo sí estuvo verdaderamente muerto. Porque es que algunos dicen, no, que como siendo Dios, ¿cómo iba a morir? Siendo Dios, ¿cómo va a morir? Es Dios. Entonces luego Él no murió, fingió morir, pero no murió. Pero la palabra dice que sí, que fue Cristo padeció, pero que no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Dice así, y resucitado de los muertos al tercer día. Ahora, ¿cuál es la misión que nos corresponde a nosotros? Y ahí es donde yo me voy a enfocar, porque estamos aquí en el siglo XXI, en el año 2021 también, y estamos en esta época en que tenemos que predicar la palabra. ¿Y cuál es la tarea que el Señor nos dejó? Y aquí es donde viene, en el versículo 47. Jesús resucitó y da un mensaje. Nos dice así, ¿qué es lo que tenemos que decir? 47. Y que se predicase en su nombre. Aquí es donde está la controversia cristiana. Porque dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso lo explicamos la semana pasada. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces me voy a centrar, ¿qué significa predicar en su nombre? Y si cuando nosotros predicamos en el nombre de Jesús, por decir Jesús, ya se van a producir los milagros o ya vamos a tener la autoridad de Jesús. ¿Cómo se adquiere la autoridad de Jesús? Dice así la palabra, dice el Señor en Mateo 28:18, dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. O sea que Jesús tiene toda la potestad. Jesús es Dios, divino, con todo. No es que le faltó algo. También he escuchado a algunos que dicen, no, si es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tercera parte la tiene el Padre, la tercera parte la tiene Jesucristo y la otra tercera parte la tiene el Espíritu Santo. No, la naturaleza es plena y completa en Jesús, como es plena y completa en el Espíritu Santo y plena y completa en Dios. La naturaleza divina está totalmente en Jesús.
Entonces, si Jesús recibe esa autoridad y esa potestad del Padre, ¿nosotros de quién la recibimos? De Jesús, porque si Él tiene la autoridad, entonces por eso Él nos da esa potestad y dice, por lo tanto, en el 47, vayan y prediquen, vayan y bauticen, vayan y hagan sanaciones, vayan porque ustedes van en mi nombre. Y Pablo dice, porque somos embajadores. Los embajadores son los que representan a alguien en otro lugar. Nosotros estamos representando el cielo aquí, estamos representando a Jesús acá. Luego nosotros, ¿qué es predicar en su nombre? Predicar en el nombre de Jesús significa que estamos bajo la autoridad de Él, diciendo que lo que hacemos, lo hacemos bajo la potestad, la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entonces dicen, bueno, pero pruébalo con la Biblia. Vamos a ver los dos ejemplos. Voy a poner 2 ejemplos y nos vamos. 2 ejemplos. ¿Qué pasa cuando yo digo Jesús? Si yo digo Jesús, cualquiera pensaría que es el esposo de mi hermana Elia. En el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿cuántos Jesuses hay? Muchísimo. Entonces, si fuera en el nombre de Jesús, cualquiera que se llamara Jesús, entonces lo hago en nombre de Él. No, tengo que hacerlo en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Porque si yo digo solamente Jesús y no conozco la persona de Jesús, su personalidad, lo que Él es, que murió y resucitó y que es Dios, entonces no estoy invocándolo a Él, estoy invocando el nombre vacío Jesús o Jesus, como se dice en inglés, pero no lo estamos haciendo, como se dice, como con la potestad y con la autoridad. Vamos a probar. Entonces voy a un texto de Hechos en el capítulo 19. Hechos en el capítulo 19. Mire que no es invocar el nombre Jesús, sino tener la autoridad de Jesús. ¿Y cómo la da Jesús? La da por imposición de manos a través de los líderes que Él dejó para que reciban el Espíritu Santo. Que es lo que hemos visto con el bautismo. Y cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús y todavía no ha recibido el Espíritu Santo, entonces viene Pablo y dice, pues ahora hay que recibir el Espíritu Santo. Oró por ellos, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo completico. La Biblia es clara. Pero entonces vamos a ver si es solamente el nombre de Jesús. Dice en Hechos 19, en el versículo 13. Hechos 19, versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. Vea que están pronunciando el nombre de Jesús. Pero como no tienen la autoridad, no han sido ordenados, no se han hecho miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que Él fundó, como no pertenecen al grupo genuino de Jesús, son falsos, como un billete de 100. Los 2 billetes de 100 es lo mismo, pero el uno es verdadero y el otro falso. Así pasa aquí. Entonces, aunque se diga $100, si yo fui el que lo hice allí en mi casa dibujando ahí, parecen $100, pero no lo son. Dice así, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea que le estaban diciendo era directamente él. Pero en el 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, invocaban a Jesús. ¿Y qué pasaba? Pero el 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Ve que no era el nombre Jesús. ¿Cuántos Jesuses había en la época de Jesús? Muchísimos. ¿Como cuántos Jesuses hay hoy día? Muchísimos. Casi todo el mundo quiere llamarse Jesús y todo el mundo quiere la mujer María. ¿Ve? Entonces, te pones ese nombre. Pero ese no es Jesús el que hay que invocar, sino aquel que hay que conocer, dice. Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es. O sea, se está refiriendo a la personalidad, a lo que representa ese personaje. ¿Quién era Pablo? ¿Y quién era Jesús? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Aunque invocaban el nombre Jesús, no fueron reconocidos. ¿Por qué? Porque no eran genuinamente cristianos, no pertenecían al grupo de Jesús, ni habían sido bautizados,
ni pertenecían, ni tenían el poder de Jesús, ni eran parte del cuerpo de Cristo. Y el hombre, el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y los mandó medio desnudos. Sigamos en el 17. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era manifiesto el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús era la personalidad de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, quien renunció a su condición divina, tomó la condición de hombre, murió en la cruz, resucitó y ahora estamos con Él. Somos el cuerpo de Él. Le creemos es a Él, a ese que murió en la cruz y resucitó. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, porque la palabra dice, y vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Muy bien, entonces sabemos que no es decir Jesús, no es yo te bautizo en el nombre de Jesús y ya quedó bautizado. No es la palabra Jesús, sino pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver cuándo se hace genuinamente. Mire lo que pasa. Entonces vamos a Hechos 2:36. Facilísimo. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó? Se convirtieron 3,000 personas. O sea, la idea es que aquí sí está un genuino predicando en el nombre de Jesús, porque tiene la autoridad de Jesús, nada menos que Pedro, quien le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y a quien le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El que se paró allá cuando faltaba un apóstol, y dijo, porque no podemos estar incompletos, tenemos que estar los 12, así es que vamos a nombrar uno. Como el que estaba allá en Jerusalén y Pablo subió porque tenía una controversia en Éfeso y subió a hablar con Pedro a ver cómo era la cosa que estaba. ¿Se equivocó Pedro? Claro que muchas veces se equivocó, pecó Pedro, muchas veces se pecó Pedro, pero tenía la autoridad de Jesús. ¿Ve? O sea que si ustedes tienen la autoridad de Jesús porque son genuinos cristianos, pueden orar en el nombre de Jesús y el Señor les va a responder. Amén. Muy bien, en Hechos 5:31 dice, a este, que es Jesucristo, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador. Pero ¿quién es Jesús? Es el príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Para dar en el nombre de Jesús ese arrepentimiento. Y Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué era lo que los discípulos anunciaban? No anunciaban Jesús, 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 Jesús. No, enseñaban era la doctrina de Jesús. Mire lo que dice, resentidos los judíos de que enseñasen al pueblo. Jesús, 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 bautiza en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús, levanten en el nombre de Jesús. No, enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿ve? En Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué era lo que anunciaban? La resurrección de entre los muertos. Vamos a otro ejemplo. Hechos 5:28, diciendo, os dimos órdenes estrictas de continuar enseñando en este nombre. No era Jesús, era bajo la autoridad de Jesús porque ya le estaba quitando la autoridad a la que ellos tenían. Y vamos a otro pasaje, Hechos 17:18. Dice, para ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles? La vida de Jesús. Por eso un evangelista, me extraña a mí de los evangelistas del siglo XX, del siglo pasado, que se llaman evangelistas y predican a Moisés, predican los profetas, predican a Pablo, pero nunca predican a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si es donde está la historia de Jesús, no lo predican. Ustedes vayan a cualquier culto de un evangelista que son predicadores y que son evangelistas, porque evangelio es hablar de Jesús, evangelio de las buenas nuevas. Predican todo lo que el Señor va a hacer, las promesas que el Señor tiene en el Antiguo Testamento. Son especialistas en Moisés,
son especialistas en todo, en Sansón. Yo he escuchado unas predicaciones hermosísimas de todos esos personajes, pero a Jesús casi no. Un día fuimos a una reunión de varones aquí en Del Río, y como el hermano Rafael es travieso, como siempre, travieso, aunque tenga 90 y pico años, claro que en esa época era jovencito. Entonces se levantó y dijo, hermano, después que predicó, hermano, era un pastor que venía con doctorado, yo no sé qué, de por allá de yo no sé dónde y cuánto le habían pagado. Y entonces dice el hermano Rafael, hermano, ¿usted es judío? Entonces dice, no señor, soy cristiano. Dice, ¿y por qué no nombró nunca a Jesús? Entonces es cierto, hermanos. Si somos evangelistas, ¿qué es lo que tenemos que predicar? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Enseñar lo que está allí. Eso es lo que se tiene que hacer. Porque esa es, cuando Pablo subió al Areópago allá, entonces en Hechos 17, 18 dice, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Que está hablando de alguien. Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Ve que no era Jesús, 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 Jesús. En la iglesia católica, ya me voy a meter con los pobres, mire, en la iglesia católica ya el rosario no se reza, Dios te salve, algunos, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, los Ave Marías. Ya no lo rezan así con las cositas, sino que como son 50 cositas que hay que hacer, 50, entonces ellos empiezan, porque Dios te salve María, llena de gracia, pues es largo, y el otro contesta Santa María, Madre de Dios, imagínense. Entonces dicen por cada pepita dicen Jesús. Eso se lo aprendieron a los evangélicos, hermanos. Vea, si hay alguien que le enseña a los católicos, somos los evangélicos. Ellos aprenden rapidito lo que nos digan. Como le dijeron que era en el nombre de Jesús, entonces ellos rezan el rosario ahora de esta manera. Van pasando las pepitas, 50 rapidito. Dicen Jesús, 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 y lo terminan rápido. Dicen, ya recé el rosario. ¿Ve? Claro, porque dicen Jesús, Jesús, Jesús. No sé si se acuerdan. Alguno que es católico sabe. Algunos que han estado por ahí. Claro. ¿Por qué? No, despacito. No dicen que eres católico. A ver, tranquilito. A ver, deje de trabajar, deje allí. A ver, empiece. ¿Cómo fue que le enseñaron sus padres? Dios te salve María, llena de gracia. Rápido o despacio. Despacito. Hágalo despacito. ¿Ve? Pero hasta ellos se les metió el nombre de Jesús. A los trinitarios, porque ellos son trinitarios. Nosotros también somos trinitarios. Pero hay que entender, cuando la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, significa en la autoridad de Jesús, en la vida de Jesús, lo que Jesús hizo, que fue llegar del cielo, morir, padecer, morir y resucitar. Y eso es lo que hay que predicar, porque con su muerte renunciamos nosotros al pecado y con su resurrección nacemos a una vida nueva. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos regalas en el día de hoy, Padre Celestial. Sabemos que muchas cosas las hemos enredado en la palabra, pero tú nos das claridad. Y nosotros queremos aclarar bien las cosas, Señor Padre Santo, para que sigamos tranquilamente predicando, anunciando, bendiciendo y alabando a nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me fue bien, ¿verdad?